lo que les vamos a pedir a todos los que no hayan puesto bien el nombre, por favor, recuerden cambiar el nombre, pónganse donde se ven ustedes, pongan renombrar y cambien porque vamos a dar unos 15 minutos máximo para hacer el cambio y poder saber si están inscritos o no y demás, con un tema de, digamos, de seguridad del Zoom. Y eventualmente, si no saben cómo cambiarlo, prendan la cámara, que si los reconocemos, cambio el nombre. ¿Es el ok para empezar, Raúl? Bueno, buenas tardes a todos. Crucemos los dedos que salga todo bien. En nombre propio y de toda la comunidad nuclear argentina, le damos la bienvenida a nuestros amigos y maestros, los doctores Renato Valdesolmo, Sergi Vidal, SICAC, y el doctor Osvaldo García, que hoy no está, se va a agregar mañana. Ellos nos van a generosamente dictar este curso precongreso que se titula Consenso y avances en cirugía radioguiada. Lo dividimos en 3 partes, hoy se van a dar 4 charlas, al final va a haber discusión de casos clínicos, donde también, si hay lugar para preguntas, se van a resolver al final, porque los doctores van a ir teniendo un tema con el otro, no se va a frenar. Así que bueno, esperemos disfrutar de esta jornada y le damos lugar al doctor Sergi Vidal Sicar. Él es catalán de sangre, amigo de Messi, hincha del Barça, y es el que nos va a hablar primero de rol y de las semillas radiactivas en lesiones no palpables de mama. Gracias, Sergi. Gracias a vosotros. A ver si se ve. ¿Veis la pantalla? Sí. Perdón, una última cosa antes de empezar. Por favor, todos silencien los micrófonos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes y ya ven aquí que hace unos años siempre es un gusto compartir con todos ustedes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Es que parece como hay un eco. Sí, espera, voy a silenciar a todos, capaz que también te silencio a vos. Si está silenciado, silenciate, por favor. Si está silenciado, Sergi, por favor, ¿Sí? bloquea tu... Ahí está. Sí. ¿Me veis? Bien. Bueno, pues como decía, siempre es un gusto compartir con todos ustedes y además me trae gratos recuerdos. El problema es que lo tenemos que hacer virtual y no como la última vez que estuvimos arropados entre todos compartiendo en el Instituto Rojo pues unas agradables charlas. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más virtual posible y sucinto para que luego podamos discutir. Vaya, ja comencem. No se me activa esto. Vaya. Ahora. Haz clic en la... Ahí está. Hay Sí, que hacer clic en la pantalla. Bueno, vamos a hablar un poco de rol y de semillas en las lesiones no palpables de mama. Ahora. Y como todos ustedes saben, no solo en todos los países, pues el cáncer de mama tiene una incidencia y una prevalencia importantes. En nuestro país se estima que 1 de cada 8 pacientes van a tener un cáncer de mama durante su vida y ello ha hecho que los programas de cribado
hayan hecho que las lesiones no palpables hayan aumentado notablemente. Básicamente se habla de un 50% de las lesiones que diagnosticamos son no palpables. Ello ha llevado a que, como decía, hasta un 54% son inferiores a 15 milímetros, y eso implica que su extirpación quirúrgica muchas veces es complicada y que requerirá en numerosas ocasiones reintervenir porque los márgenes están afectados o en contacto con la tinta, que es lo que utilizan los patólogos. En esa tesitura, todos ustedes conocen que dejarse un margen positivo aumenta el riesgo de una posible recurrencia de esa lesión. Por tanto, históricamente se han utilizado diversos dispositivos o diversas técnicas para localizar estas lesiones no palpables. Como ustedes todos conocen, Pablo, hay alguien que no está mutado. Manuel, 2 semanas sin pasar las cosas. Bueno, la técnica de referencia es el arpón quirúrgico, el hook wire, como se conoce internacionalmente. Y este tiene unas ventajas que, básicamente, porque desde hace muchísimos años todos los radiólogos la utilizan en todo el mundo, pero evidentemente no siempre tienen sus ventajas, puesto que los cirujanos que han de extirpar esas lesiones a veces no están contentos por dónde entra ese arpón, o puede tener ciertas desventajas. Ello ha hecho que se hayan utilizado alternativas para localizar estas lesiones, pero normalmente todos los estudios, como el gold estándar parece ser que es el arpón, pues bueno, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de las desventajas del arpón, pues el evidente es que produce un disconfort a la paciente. En teoría, pues hay cierto temor y un más dolor por consciente visualización de ese dispositivo en la mama, y especialmente para los cirujanos constituye en numerosas ocasiones que no es el sitio ideal de entrada por donde ellos optarían para hacer la cirugía. Además, la posición de la punta muchas veces, evidentemente, no es visible y tiene que ser orientada mediante la mamografía, y el cirujano debe más o menos tener una visión así tridimensional o imaginarse dónde va a acceder. Y también la flexibilidad de la programación quirúrgica puede verse afectada, puesto que el arpón habitualmente se debe poner el mismo día de la cirugía para evitar llevar ese dispositivo más de 24 horas en la paciente, y eso hace que se retrasen ciertas cirugías, especialmente las de primera hora de la mañana. Además, es conocido que, como todo puede pasar en medicina, pues el arpón puede migrar, puede torcerse, incluso puede romperse. Esto se ha visto hasta en un 3% de los casos, y eso, claro, constituye un problema añadido a los que ya hemos descrito. Dentro de las técnicas de medicina nuclear hay diversas alternativas, pero una de ellas es la colocación de trazadores de forma intralesional para que no migren, sino que se queden ahí localizados, y ello pueda ser detectado con las sondas habituales que utilizamos para el ganglio centinela. Durante el devenir de estos últimos años, aparte del arpón, pues se han intentado introducir técnicas basadas en la medicina nuclear, como son el roll, el SNOL cuando utilizamos con ganglio centinela, y las semillas, que son una alternativa muy válida para la localización de estas lesiones no palpables. El roll, como todos ustedes saben, constituye que es la posibilidad de detectar un radiotrazador inyectado en la lesión, y eso, gracias a que se detectó con el ganglio centinela, nos dio esa posibilidad de localizar las lesiones ocultas mediante cirugía radioguiada. Básicamente, como yo soy un poco práctico, es como buscar a Wally, ¿no? Entonces le tienes que decir al cirujano: mira, el Wally está aquí.
marcarlo de alguna manera, identificarlo y resecarlo con unos márgenes adecuados. Esto es lo que acuñaron en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, con este esquema muy clásico, esto desde el año 98, y para ello utilizaron dentro del armamentario de los trazadores que disponemos, uno de ellos que es los macroagregados de albúmina, que todos ustedes conocen, para las gammagrafías de perfusión pulmonar. La idea era inyectar ese macroagregado, que tiene un tamaño de partícula bastante superior al que utilizamos para el ganglio centinela, con el fin de que no migrase de la zona de inyección y así poder localizarlo. Básicamente, se utiliza mediante guía ecográfica en la mayoría de veces, pero puede hacerse por vía estereotaxia o mamografía, y se introduce la aguja dentro de la lesión y se inyecta el radiotrazador en un pequeño volumen para intentar que no se distribuya por la periferia de la lesión, como pueden ver en esta secuencia y también en estereotaxia. Estas fotos pertenecen al Instituto Holandés del Cáncer, en el que tuve, como saben, la oportunidad y el placer de convivir con Renato durante varios meses, y allí pues aprendimos realmente mucho sobre este tema. Básicamente, en esquema sería inyectar el trazador para que se quede ahí fijado y poder detectarlo. Posteriormente podemos hacer un control gammagráfico en el cual podemos ver que la inyección pues, no ofrece dispersión o no hay trayecto que se haya contaminado en la piel o cosas que podrían pasar, por supuesto, en un trazador líquido. Y posteriormente vamos a quirófano con la misma sonda que utilizamos para el ganglio centinela y localizamos el punto de máxima actividad y a partir de aquí guiamos al cirujano para que vaya haciendo los márgenes correctos a partir del centro de máxima actividad que localizamos con la sonda. Al final tenemos una pieza de un tamaño relativamente pequeño en el cual podemos ver que en los bordes disminuye muchísimo la actividad. Aquí tienen un pequeño vídeo de una compañera de Madrid, la doctora Luisa Fernanda León, colombiana de origen, y que estuvo con nosotros en el Hospital Clínic bastante tiempo, pero luego ha exportado esta técnica también en el centro donde trabaja. Y aquí podrán ver cómo la actividad está muy bien centrada en la lesión y disminuye drásticamente en los bordes. Incluso se puede inferir en cuál es el margen en el cual podría haber que aumentar la resección. Bien, esto que en teoría parece muy sencillo, no siempre pasa así, puesto que la inyección puede quedar excéntrica en la lesión y ello nos conlleva a posibles alteraciones del procedimiento. No obstante, la literatura refleja que esta técnica es muy adecuada, puesto que ya pueden ver que la detección de la lesión se realiza en más del 95% de los casos. Y los márgenes, pues el dintel es bastante correcto, pero normalmente aparecen más del 90% de los casos, los márgenes están libres con un solo procedimiento quirúrgico. Esto es una comparativa que hicieron unos compañeros nuestros cerca de Barcelona, en Badalona, correctamente, que compararon estos estudios ROL con el arpón y vieron que desde el punto de vista radiológico hacían la técnica más rápida que poner el arpón y también con poquito tiempo de diferencia, pero el tiempo quirúrgico era mejor para el ROL, con lo cual adoptaron esta técnica desde hace ya tiempo. Por supuesto, como toda técnica, tiene unas ventajas que ya hemos ido enumerando, pero también tiene unos inconvenientes que debemos saber. Entre ellos es la incertidumbre en el sitio de inyección, que no siempre puede ser tan clara como lo que hemos visto. Imagínense en por ejemplo, microcalcificaciones, eso podría ser un inconveniente.
cierta inexactitud por la contaminación del trayecto que es posible al retirar la aguja, o por la difusión del trazador, por ejemplo, en la descompresión de la mama durante una punción por esterotaxia, o a veces la imposibilidad de hacer una nueva inyección si ha habido una mala colocación del trazador. Por tanto, la inyección es el punto clave y si nos equivocamos o nos pasamos el punto, puede pasar que la lesión esté alejada del punto donde nosotros orientamos al cirujano, y eso debe tenerse en cuenta. Este es un estudio que se hizo hace poco en un entorno próximo a Barcelona, concretamente en la provincia de Tarragona, en la cual en diversos hospitales comarcales de la provincia utilizaron esta técnica y vieron que realmente no ofrecía diferencias significativas con la técnica clásica con arpón. Entonces, estos hospitales, en función de cada caso, deciden entre una técnica o la otra, sin ningún perjuicio para las pacientes. Por tanto, hay que poner el ojo en la aguja y caer en el sitio preciso, aunque a veces eso puede traer consecuencias. La combinación del ROL con la detección del ganglio centinela, que esto es una técnica frecuente, puesto que la mayoría de las lesiones que vamos a hacer con ROL, al menos en nuestro entorno, van a ser tumores malignos, aunque evidentemente podemos resecar lesiones de carácter benigno. Si son malignos, se asociarán con el ganglio centinela, y eso es lo que se conoce como SNOL, que es la localización de lesiones ocultas, y el ganglio centinela. Para ello, teniendo como base la misma inyección de macroagregados, hay diversas opciones para hacer el SNOL. Una de ellas es hacer dos punciones, una con macroagregados en la lesión y otra de forma superficial o tangencial a la lesión mediante un trazador de partícula más pequeña, como pueden ser los nanocoloides de albúmina, por vía subdérmica o incluso areolar. De hecho, lo que aquí intentamos es lo mismo que teníamos para el macroagregado, pero además buscar la localización de los ganglios centinela con los drenajes, evidentemente axilares y en algunas ocasiones extraaxilares. Como alternativa, y esto lo publicaron nuestros compañeros del NKI en Holanda, hay la inyección intratumoral directa de los nanocoloides. Eso nos permite, solo con una inyección, tener las dos alternativas. No obstante, hubo estudios en los cuales compararon las posibilidades, o sea, inyectar nanocoloides de forma peritumoral con macroagregados intratumorales, nanocoloide intradérmico con macroagregados intratumorales o solo nanocoloide. Y se vio que el que ofrecía una mejor localización del ganglio centinela era cuando se inyectaban los nanocoloides intradérmicos. No obstante, eso ofrecía un drenaje extraaxilar solo en el 1,2% de los casos, al contrario que si inyectábamos nanocoloides intratumorales, que teníamos menor detección axilar, pero significativamente mayor detección extraaxilar, como pueden observar. Básicamente, esto es lo mismo que hemos visto para el ROL, pero se utiliza, en nuestro caso, utilizábamos, como dijimos, nanocoloide con solo una inyección. Y perdonen la calidad del vídeo, esto ya hace tiempo y aún no tenía yo el foco fijado, pero pueden ver la punta de la aguja cómo se mueve dentro de la lesión y entonces inyectamos. Y lo que me está diciendo mi compañero radiólogo es que cuando inyectamos muy lentamente, incluso así, cuando son coloides, puede desplazarse el líquido externamente a la lesión. Y ese es el problema más importante que tenemos con esta técnica. No para el ganglio centinela, pero sí para la lesión. Posteriormente utilizamos lo mismo que hacíamos con la sonda para localizar tanto el punto máximo de la lesión como el ganglio centinela.
Esta técnica funciona en los diferentes estudios que se han utilizado, como pueden ver, con un porcentaje de determinación del ganglio centinela importante y la localización de la lesión también. Y evidentemente, cuanto más profundo inyectas, sobre todo si son nanocoloides, pues lo que decíamos antes, el drenaje extraaxilar puede verse reflejado de forma importante. Esta es una experiencia que tuvimos en los primeros años de utilización conjuntamente con el Hospital del Mar y vimos que era una técnica que nos funcionaba muy bien. Además, tuvimos la oportunidad de utilizar otros dispositivos para intentar localizar con mayor precisión el ganglio centinela. Y ahora verán lo que les decía al inyectar el coloide. Vamos viendo, pero fíjense, esto corresponde a la lesión. Aquí parece bastante centrada en una proyección anterior, pero cuando lo hacemos lateral, fíjense que hay como una dispersión del trazador, ¿vale? Y ese es el problema que nos encontramos frecuentemente cuando inyectamos nanocoloide, que es una partícula pequeña y eso hace que la dispersión alrededor de la lesión aumente y eso conllevará a una resección de un volumen mayor de tejido mamario. En cambio, cuando vemos el ganglio centinela, este queda perfectamente definido aquí, como ven. Bien, en nuestra experiencia, cuando hicimos el ROL y el SNOL en los primeros 216 pacientes, pues vimos que los márgenes libres eran un poquito inferiores a lo que antes teníamos con macroagregados, un 85%, y la concordancia con anatomía-patología un 82%. Por lo tanto, estuvimos bastantes años utilizando el ROL. Luego, el comité de mama de mi hospital decidió que los volúmenes de resección eran un poquito más elevados que históricamente con el arpón, por lo cual volvimos al arpón, y ahora afortunadamente, ya lo verán, hemos vuelto a la radioguiada gracias a las semillas. Estas posibilidades que les explicaba con la gamma cámara, pues además, si ponemos una imagen óptica al lado, pues hace que sea mucho más fácil reconocer la zona del radiotrazador y el entorno anatómico del dolor. También hay otros dispositivos, como ustedes conocen, el Freehand SPECT, que nos permite no solo ver la actividad, sino determinar la distancia, ya sea al ganglio centinela o en el caso del ROL, a los márgenes quirúrgicos, como pueden ver en la fotografía de abajo. Esto ha sido bastante explotado, al menos en nuestro país. Quien tiene más experiencia es el doctor Orozco, que trabaja en Valencia, que dispone de esta cámara y ha basado toda su experiencia, como pueden ver, y lo presentó en el 2019, prepandémico, en diversos eventos científicos. Pasando ya al último tema, que es el uso de las semillas radioactivas. Esto nos permite, al ser una fuente encapsulada, no tener una contaminación por dispersión que tenemos en el ROL, como los líquidos. Ustedes en la literatura lo encontrarán con diversos acrónimos. El más conocido es el RSL, de Radio Guided Seed Localization, pero últimamente los compañeros australianos utilizan mucho el término ROLIS. Básicamente estamos en una técnica similar a lo que hemos estado describiendo, normalmente con control ecográfico, y inyectamos y vemos cómo se pone la semilla y luego siempre debe hacerse un control radiográfico para ver que estamos con la semilla se ha puesto en el lugar adecuado, porque eso es realmente importante. Los primeros estudios ya datan de hace 20 años en la clínica Mayo y ya vieron que los resultados eran superiores a los que se obtenían con los clásicos arpones.
Y esta es mi primera experiencia con las semillas. Estuve en Holanda y perdí la primera semilla y se me cayó al suelo, lo cual, pues como verán, estuve un ratito, puesto que no ayudaba, el señor del piso me lo puso difícil, pero yo soy un tío perseverante, aparte de catalán, y intenté un segundo intento un poco más cerca, en Madrid, con la doctora Rioja, pero claro, como ellas ya conocían que era un poco chambón, como dicen ustedes, pues me pusieron una tutela. O sea, me dejaron entrar, pero bueno, dije, te vamos a controlar mucho, ¿eh? No obstante, me enseñaron bastante y fruto de ello fue que implementamos la técnica en Barcelona a los pocos meses mediante la preparación de las semillas de esta manera y, como hemos visto antes, mediante la eco, pues inyectar la semilla dentro de la lesión sin ningún problema aparente. Esto evidentemente también se puede hacer por esterotaxia, aunque cuesta un poquito más y hay que tener el efecto acordeón de la descompresión mamaria, hay que tenerlo en cuenta, pero es posible realizarlo. Así, como les he dicho antes, siempre los controles mamográficos es imprescindible para ver que están correctamente colocadas las semillas, puesto que si no tendremos un problema y además las tendremos que retirar de alguna manera. Una de las preguntas que ustedes se harán es si estas semillas se pueden desplazar. Evidentemente nosotros las ponemos 1 o 2 días antes de la cirugía, eso evita cualquier tipo de desplazamiento, pero nuestros compañeros holandeses que las utilizan prequimioterapia neoadyuvante calcularon durante varios meses el posible desplazamiento de estas semillas y vieron que era realmente nimio. De hecho, el único desplazamiento que tienen las semillas es cuando haces la cirugía, que se desplazan un poco si las tocas demasiado. Aquí, para que vean la comprobación prequirúrgica, estas imágenes fueron tomadas durante mi estancia en el hospital en Madrid, en el Ramón y Cajal, en la cual, pues con la sonda ya pueden ver que es fácilmente identificable con el pico de yodo 125. También utilizábamos la gamma cámara portátil cambiando el pico de tecnecio o activando el pico de yodo 125 y aquí verán inmediatamente cómo queda centrado y con una imagen nítida donde está localizada o al menos la actividad de la semilla. En cuanto a la extirpación quirúrgica, es exactamente como la que hemos visto en el rol, pero aquí la fuente, al ser tan puntual, es mucho más sencillo. Y aquí van a ver el sonido. Aquí tiene a la doctora Rioja en plena actividad. Y ya ven que es muy direccional, como siempre, pero además es muy concreto. Cuando te acercas a la semilla realmente lo sabes. Y eso permite al cirujano escoger el sitio por el que va a entrar y a partir de aquí, aparte de los comentarios de quirófano que todos ustedes conocen, jocosos todos ellos, puede resecar con, ya ven, a punta de dedo la lesión con unos márgenes adecuados y además con un volumen de la lesión bastante reducido. Evidentemente aquí lo que tenemos que vigilar es que no desplacemos la semilla fuera del campo quirúrgico inadvertidamente. A partir de aquí entra todo el tema de no solo radioprotección, sino legislación. Y eso quiere decir que no podemos perder la semilla, hay que etiquetarla de forma adecuada, como ven aquí, y hay que controlarlo en todos los pasos hasta recuperarla y devolverla al servicio de medicina nuclear. En anatomía patológica se filetea, por decirlo así, la pieza quirúrgica y se extrae la semilla para su posterior control. En el caso de eso no se puede hacer, debe etiquetarse los recipientes para que todo el mundo sepa que eso contiene material radioactivo y luego recuperarlo.
Evidentemente, la semilla puede combinarse con la técnica del ganglio centinela debido a los diferentes picos energéticos del tecnecio y del yodo, pero hay que hacerlo básicamente en un protocolo de 2 días, puesto que si lo hacemos el mismo día todo, el scatter procedente del tecnecio va a ocultar el pico de yodo porque este ya saben que es de muy baja energía. Utilizando el protocolo en 2 días es totalmente discriminable. Como pueden ver aquí con estas actividades tanto para el tecnecio, que es lo que hacemos habitualmente, como la actividad de las semillas de yodo 125. Y aquí, para que vean exactamente, en verde está el espectáculo y la reconstrucción volumétrica de las semillas y su localización, y en la parte inferior la zona del tecnecio, en la cual podemos ver el drenaje linfático axilar, pero también la misma zona de la semilla pues cubierta por la energía del tecnecio. En nuestra casuística, primero, cuando lo implantamos, pues en las primeras 100 pacientes que tuvimos, con 109 lesiones, vimos que la colocación fue correcta en el 97% de las mismas. En algunas se desplazó en la punción, como pueden ver abajo, pero se identificaron por la mamografía y entonces se colocó un arpón como método alternativo. Evidentemente, estas fueron recuperadas posteriormente. Casi todas ellas, la mayoría, en 91 pacientes, hicimos también la técnica del ganglio centinela. Ya pueden ver que se puede discriminar totalmente ambos picos energéticos. Una de las cosas que sí que nos dimos cuenta es que hubo un mayor aumento de no drenajes, al menos de entrada, cuando hacíamos la técnica, porque siempre inyectamos intratumoral tanto el tecnecio como evidentemente la semilla. Y eso hizo que hasta en un 23% de los casos no tuviéramos drenaje en los primeros controles a las 2 horas. Eso requirió reinyectar el radiotrazador de forma más superficial en la mayoría de estas pacientes y obtuvimos un drenaje correcto en el 95% de las mismas. Luego estas pacientes fueron intervenidas y ya ven que detectamos en un 100% las semillas y también el ganglio centinela. Evidentemente lo tenemos que llevar a radiología para el control exhaustivo de que no perdamos estas semillas, y ya hemos visto que en la literatura reciente sobre este tema, pues todo el mundo acostumbra a decir que es una técnica sencilla. Lo único problema es los temas legislativos. Estas son las agujas precargadas que tenemos actualmente, que facilitan mucho el tema, porque solo hay que introducir y desplazar el émbolo y ya lo tenemos. Y todo ello se engloba dentro de la imagen intervencionista que hemos dicho anteriormente, utilizando todo tipo de trazadores. Las posibilidades que eso nos ofrece es incluso, por ejemplo, en localizar los restos post-mamarios después de la quimioterapia neoadyuvante, tanto con el ROR como con las semillas radioactivas. Incluso actualmente, que ustedes conocen que está muy en auge localizar los ganglios que eran previamente positivos antes de la quimioterapia, pues una de las alternativas es utilizar el ROR como hace nuestro compañero Dan Hellingman en Holanda, en algún hospital que no dispone del permiso para utilizar las semillas. En nuestra experiencia, este fue el protocolo que utilizamos. Voy un poco rápido para no comer tiempo a Renato. Este fue el protocolo que decimos para validar la técnica de marcar estos ganglios positivos. Y vimos al principio, y aquí tienen una imagen clara, nosotros localizamos el ganglio centinela, pero ninguno de ellos, en muchos casos, coincidía con el ganglio premarcado previamente antes de la quimioterapia.
Y además, como lo hacíamos por eco, vimos que hasta en un 20% no localizábamos los ganglios, ya fuera preoperatoriamente o incluso dentro del quirófano. Eso nos hizo que intentáramos mejorar la técnica, y esa mejora vino gracias a la utilización de semillas basándonos en los protocolos que habían descrito los compañeros holandeses con el tema MARI, y también con los compañeros de Houston sobre el TAT, marcando el ganglio con el clip y luego con la semilla unos días antes. Y esta es nuestra estrategia actualmente. Lo que pasa que, claro, como veníamos de la semilla, pues teníamos este problema. Doctor Bader, me temo que hemos perdido la semilla. Me ha fallado usted por última vez, doctor. Doctor Vidal. Sí, doctor. Busque exhaustivamente esa semilla, y más vale que la encuentre. Además, localice el ganglio centinela con premura. Todavía confío en usted, doctor. Gracias, doctor Bader. Bueno, esto era la realidad, y realmente lo que hacemos es, después de estudiar un poquito cómo quedaba la semilla, pues localizamos la misma, inyectamos dicha semilla. Esto era cuando lo preparábamos así manualmente, la inyectamos en el ganglio previamente marcado, se comprueba radiológicamente que coinciden en el ganglio, y luego en quirófano, en este era un caso en que se había hecho una mastectomía, lo cual fue fácil encontrarlo, y después, pues como ya han visto, se sigue el circuito, se comprueba de que está dentro en el mamógrafo, se hace la correspondiente imagen y luego se recupera en anatomía patológica con la ayuda del patólogo que nos disecciona el ganglio y nos encuentra dónde está la semilla. Bien, eso ha hecho que los resultados de nuestro estudio vean que con la detección con la semilla aumente muchísimo, y lo más importante, utilizando esta estrategia hemos reducido los falsos negativos que podíamos tener si solo sacásemos el ganglio centinela o incluso el ganglio marcado previamente. Con la combinación de ambas técnicas tenemos una tasa de falsos negativos realmente inferior. Y ya para finalizar, como conclusiones, pues han visto que ambas técnicas flexibilizan el momento de inserción, y por tanto podemos programar mejor los quirófanos. Evidentemente, con las semillas necesitamos un protocolo de manejo seguro y debe ser controlado, pero ello nos permite unas identificaciones casi del 100%, incluso superiores a las del rol, puesto que es una fuente fija de metal. Además son un precio competitivo, el rol es más barato que las semillas, por supuesto, y no requieren una curva de aprendizaje. Por ello, aquí tienen como conclusión las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas, pero en la actualidad, al igual que otros compañeros en Holanda, por ejemplo, nosotros estamos utilizando las semillas porque nos ofrecen numerosas ventajas. Muchas gracias por su atención, y ahora les dejo con nuestro maestro virtual, el doctor Valdés Olmos. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Sergi. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Te oímos, te oímos. Listo, de acuerdo. Tomo Sí, entonces la estafeta, Sergi. Gracias. Bueno, después de esta excelente presentación de Sergi, vamos a pasar, en el marco de este curso precongreso, Consensos y Avances en Cirugía Radioguiada, a lo que se refiere al ganglio centinela en cáncer de cabeza y cuello. Esto que hace unos años los expusimos de manera presencial en Buenos Aires, ha tenido cierto desarrollo en los últimos 3 a 4 años con la realización de reuniones de consenso en las cuales se ha tratado
de buscar la homogeneización de la técnica, y esto es lo que vamos a ver en gran medida en esta presentación. Aquí tengo en vuestras pantallas se puede ver también la imagen que tuvimos con Sergi en uno de los encuentros de consenso en Barcelona, y podemos ver el famoso dedo de Sergi, que es un dedo bastante histórico, como se podrá ir viendo en el transcurso de esta presentación. Renato, perdona, Sí. tienes que compartir porque no te vemos, creo. ¿Verdad, Raúl? A ver, ¿qué tengo que compartir? Dime. Comparte la pantalla. Share screen. Oh, perdón, ya. Ahí sí, ya. De verdad. Vuelvo rápidamente. Ya esto lo vieron, en todo caso me escucharon con respecto a aquello, y solamente les recuerdo el dedo de Sergi, en el cual volveremos en el transcurso de esta presentación. ¿Ahora está bien, Sergi? ¿Se escucha bien? Genial. De acuerdo. Como ya anticipaba un poco Sergi en su presentación acerca del ganglio centinela y acerca del rol y las semillas marcadas, el concepto de cirugía radioguiada lo englobamos a partir de una reunión que hicimos en Viena en otro concepto mayor que involucrara no solamente los ganglios centinela, sino que también tuviera otros aspectos de la administración local del radiotranslador, como el rol, o las técnicas de implante, como son las de las semillas, al lado del ganglio centinela, y también lo de la administración sistémica del radiotranslador. Y esos aspectos también se dan en cabeza y cuello, y podemos ver de que la administración local del radiotranslador nos lleva a lo del ganglio centinela, tanto en el melanoma de cabeza y cuello, como en la cavidad bucal, sobre todo en lengua, piso de la boca y orofaringe, pero también en el tiroides, que también está localizado anatómicamente en la misma región. Y sistémicamente ya conocemos las aplicaciones clásicas del paratiroides, de la tiroides, y ya también esta es una zona, un área que se ha ido y que se va a ir extendiendo en el futuro. Cuanto a la técnica del ganglio centinela, al procedimiento del ganglio centinela en cabeza y cuello, hay que referirlo fundamentalmente a la cavidad bucal en lo que se refiere al carcinoma de la lengua y al piso de la boca, y en el melanoma de cabeza y cuello, que tiene características semejantes al melanoma en otras partes del cuerpo, pero debido a la anatomía linfática de la zona, tiene características también muy particulares. De lo que hemos visto en cuanto al melanoma de cabeza y cuello, hay un estudio de metaanálisis y de revisión sistemática de la biopsia del ganglio centinela en el melanoma, y se pudo ver de que en base a 32 estudios y con más de 3.000 pacientes, el drenaje hacia más de 2 estaciones se dio en 33%, y la identificación quirúrgica del ganglio centinela en 95%. Es decir, esto es importante porque 1/3 del drenaje se da en más de 2 estaciones, y eso hace de que tenemos que tener, no solamente estar alerta con respecto al drenaje mismo, sino que tener un protocolo que abarque las posibilidades de identificar las estaciones de drenaje. En cuanto al procedimiento mismo, la mediana de seguimiento en este metaanálisis fue de 31 meses, y se dieron falsos negativos en base a las recidivas en pacientes con ganglio centinela negativo, recidivas en la estación linfática en la cual el ganglio centinela había sido negativo en más de 20%. Ahora bien, en estudios, este es un estudio que fue hasta el año 2011, es decir, que recoge fundamentalmente las técnicas originales del ganglio centinela. Ya con técnicas más modernas, incorporando el SPECT-CT, la identificación se mantiene, pero los falsos negativos se reducen en cierta medida hasta alrededor del 10%, que es algo que entraremos a ver también en el análisis posterior. En lo que se refiere a la cavidad bucal, el metaanálisis basado
hecho el 2017 basado en 35 estudios, más de 1000 pacientes, se logró un valor predictivo negativo ponderado de un 96% y una sensibilidad ponderada del 92%, lo que es alto y lo que es efectivo en la técnica misma, a pesar de ser la anatomía más compleja. Pero si es que vemos en uno de los clásicos trials que se hicieron en la década pasada, en la primera década de este milenio, se ve de que si bien el valor predictivo negativo del procedimiento del ganglio centinela es alto, el 94%, si lo desglosamos para el cáncer del piso de la boca, vemos de que baja a menos del 90%. Es decir, de que hay una cantidad de falsos negativos que serán motivo de discusión en esta presentación. Lo de los falsos negativos y lo de la heterogeneidad en la realización del procedimiento del ganglio centinela nos llevó a organizar reuniones de consenso en Europa, y la primera de ellas se dio en Viena en enero del 2018 en base a los nucleares europeos con mayor experiencia en el área, y la segunda en Londres en abril de 2018. De lo que se trataba fundamentalmente aquí es la reunión, esta es la de Viena en enero del 2018, aquí se puede ver, todos los que están en esta foto son nucleares, a excepción del maxilofacial, el cirujano de cabeza y cuello McGurk de Londres, que es el hombre que aparece aquí un poco somnoliento, cansado de tanto nuclear en su alrededor. Para este encuentro de consenso de la medicina nuclear se definieron 7 tópicos: la dosis e inyección, segundo, el protocolo de imagen preoperatoria, la imagen planar y el SPECT-CT, la marcación de los ganglios centinela, la detección e imagen intraoperatoria, las regiones y los niveles quirúrgicos en los cuales el ganglio centinela debía ser localizado, y finalmente el informe médico nuclear. Y lo que se fue consensuando en lo que se refiere a dosis e inyección fue definir una dosis de 40 megabecquerel para el protocolo de un día y una dosis mayor, llegando hasta los 120 megabecquerel para un protocolo de 2 días, en un volumen pequeño. Pequeños 2 inyecciones se hacen, o en lugares de difícil acceso se puede disminuir una inyección, pero normalmente se dan 4 inyecciones siguiendo el orden de los punteros del reloj. Y en estos pacientes, como la zona es dolorosa, la lidocaína spray o gel es mandatoria, hay que utilizarla y hay que preparar al paciente minutos antes de dar la inyección. La inyección puede ser directa, generalmente hecha por el nuclear, a vista de la lesión primaria, y alrededor de ella hacer las infiltraciones intramucosales. También se puede hacer en términos diferidos, y esta es la inyección guiada por la ecografía, en la cual pedimos la cooperación del radiólogo, y mientras el radiólogo va colocando la inyección en todos lados, se puede entrar a ver. Este es el sitio de la inyección, utilizamos aquí fluorescencia agregada, el trazador híbrido, y vemos cómo se distribuye la inyección alrededor de la lesión primaria. El protocolo de la imagen intraoperatoria parte con una imagen inmediata después de la inyección. La cámara es necesario posicionarla lo más cercana posible al cuello para minimizar las distancias, y sobre todo es importante esto en el sentido de detección de acumulaciones en los ganglios linfáticos cercanos al sitio de la inyección. Colimador adecuado para evitar el artefacto de estrella, imagen dinámica, imagen temprana, y la imagen dinámica es un estudio de los primeros 10 a 15 minutos, seguido por imágenes estáticas tempranas y tardías en anterior y lateral. Y finalmente, subsecuente a la imagen tardía, el SPECT-CT. Aquí se puede observar la secuencialidad del protocolo, que parte con la silocaína o la lidocaína en spray, que es la que más se utiliza, y también se hace extensivo este protocolo no solo a la cavidad bucal, sino que también al melanoma. Es un protocolo semejante, y
La secuencialidad es lo más importante y aparece como mandatorio porque inmediatamente después de la administración del radiotrasador, como se puede ver aquí, se pueden observar los ductos linfáticos conduciendo a estos ganglios linfáticos que son los ganglios centinelas. Importantísimo poder visualizar los ductos para identificar los ganglios centinelas y para compararlos posteriormente con las imágenes tardías y el SPECT-CT. En cuanto a la imagen planar y el SPECT-CT, ya decíamos que son secuenciales. Las precoces las utilizamos para establecer los primeros ganglios linfáticos drenantes en cada estación y las tardías para comparar con las tempranas y distinguir los ganglios centinelas de los secundarios. Finalmente, el SPECT-CT mandatorio para la localización anatómica y en profundidad de otros ganglios centinelas. Un ejemplo de cómo podemos identificar el ganglio centinela, lo coloco acá, es similar al de otras regiones y podemos ver en este ejemplo de que reconocemos a la imagen tanto dinámica como a los 15 minutos tres acúmulos a la imagen anteroposterior, 1, 2 y 3, con los ductos linfáticos, y vemos de que en la lateral también aparece un sitio captante por detrás del número 1. Ahora, si es que definimos como definitivos los ganglios linfáticos que presentan ducto linfático y como de alta probabilidad aquellos que aparecen entre el sitio de la inyección y los primeros ganglios drenantes, podemos ir definiendo de que los ganglios 1, 2 y 3 en este ejemplo son ganglios linfáticos con una altísima probabilidad, son ganglios centinela, una altísima probabilidad, pero el número 4 le damos un color verde de una baja probabilidad. Ahora, por ser un ganglio que aparece secundario y por no aumentar en su captación en las imágenes tardías, manteniéndose así en relación al ganglio que estaba próximo, que era así el ganglio linfático centinela. Aquí hay un caso de un paciente con una lesión T2 en el piso de la boca, este es el sitio de la inyección, y se puede observar en la imagen precoz ya en cierta medida un inicio de captación, y en la imagen tardía ya la captación intensa bilateral. Ahora, si este mismo paciente lo colocamos hacemos el SPECT-CT, podemos distinguir en estas imágenes volumétricas con volumen renderizado, distinguir el sitio de la inyección, pero al mismo tiempo distinguir la captación, el drenaje bilateral, y con un ganglio, entre el ganglio más intenso que aparecía a la izquierda, con un ganglio que aparece más débil, que por estar entre el sitio de la inyección y el ganglio más intenso también es una alta probabilidad de que sea un ganglio centinela. Y en ese sentido podemos individualizar con el SPECT-CT, referir primero la localización anatómica en relación al músculo esternocleidomastoideo y ver que en realidad en ambos lados, por un lado, este ganglio está detrás del esternocleidomastoideo, pero este otro está por delante, por lo tanto el nivel es diferente y podemos individualizar en los sitios de mayor captación los ganglios específicos, individualizarlo. Lo mismo en este ganglio ya de un nivel más bajo. Ese es un poco el aporte en términos generales de lo que podría, un ejemplo de lo que podría aportar el SPECT-CT, de lo que aporta el SPECT-CT, no solamente en hacer más evidente ganglios que se nos aparecen muy tenues en la imagen planar, pero también de incorporar la imagen, los elementos anatómicos. La marcación de los ganglios centinelas se consensuó de que debe restringirse solo a los ganglios considerados con alta probabilidad de ser ganglios centinelas. La marcación en la piel es necesaria hacerla en posición quirúrgica. La marcación en el SPECT-CT, utilizarla generando imágenes clave y colocando flechas para indicar el sitio del centinela en relación a la anatomía. Y en casos difíciles, ir a la utilización de la sonda gamma o de la gamma cámara portátil, si es que hay disponibilidad, y facilitar la presencia del médico nuclear en la sala de operaciones. Esto es importante porque hay momentos en los cuales la imagen planar y el SPECT-CT no ofrecen drenaje evidente,
y esto a pesar de que son imágenes tardías, pero con la ayuda de una cámara portátil de alta resolución y colocándola casi a nivel de piel, podemos ver de que del sitio es posible separar el ganglio linfático centinela del sitio de la inyección y enseguida marcarlo y dárselo marcado, digamos, es importante que la cámara esté casi a flor de piel a 1 centímetro, porque de esa forma se obtiene una imagen de alta resolución. Así que la colocamos a una imagen a 15 centímetros de un estudio que hicimos junto con Sergi en Ámsterdam, en una de sus visitas. A una cámara a 15 centímetros solamente podemos visualizar en gran medida los puntos de administración del radiofármaco. La imagen intraoperatoria, tenemos es importante de que al lado de la sonda de rayos gamma se pueda contar con una cámara portátil. También ya Sergi lo mostró para el rol, la utilización del freehand SPECT y los trazadores híbridos y de fluorescencia. Estos 3 dispositivos fueron consensuados y se les consideró por el grupo de consenso válidos para reproducir los hallazgos de la imagen preoperatoria en la sala de operaciones en casos complicados y para facilitar imágenes de ganglios centinelas cercanos al sitio de la inyección, especialmente después de la escisión de lesiones primarias ubicadas en el piso de la boca. Este es el gran, ¿cómo lo podría decir? Peligro de tener un falso negativo, de no encontrar un ganglio, el nivel 1 del drenaje cervical, se puede ver de que está inmediatamente debajo del mentón, y es una estación en las cuales de tener un ganglio, de tener una lesión primaria en el piso de la boca, como en este caso que se muestra aquí, es dificilísima de poder ser visualizado y poder ser separado por la imagen planar. Pero con la imagen SPECT-CT y con cierta hiperextensión de la cabeza y cuello, y con la utilización de una cámara centinela, una cámara portátil de alta resolución, sí es posible entrar a individualizar y a marcarlo, como se ve aquí, para que después, como ya veremos, con el trazador, con la fluorescencia, con el componente de la fluorescencia del trazador híbrido, podamos verlo con alta resolución en el quirófano. Importante que los nucleares en estos protocolos consensuados informen en función de las regiones y los niveles quirúrgicos, y que los cirujanos de cabeza y cuello también utilicen los mismos niveles quirúrgicos para sus informes posteriores de la operación, y para que el patólogo, además, en uniformidad con lo que diga el nuclear y con lo que diga el cirujano, entre también a detallar y a entregar verdaderamente sistemáticamente la ubicación del ganglio centinela, sobre todo en los estudios en los cuales es necesario hacer evaluación. Especial atención para los niveles 1 y 3, en los tumores malignos de la cavidad bucal, el 95% de los ganglios centinelas se encuentran en esta región. Generar imágenes, como ya lo mostrábamos en la diapositiva anterior, más precisas del nivel 1, y al menos la biopsia de los ganglios centinela en la primera y segunda estación del drenaje linfático es necesario en caso de que no se puedan ubicar en términos globales. Es importante que los niveles quirúrgicos que se han definido, y que son 7 en cada lado del cuello, del 1 al 7, que son los que se esbozan aquí, que los pueden ver en pantalla, y que tienen puntos de referencia tanto el borde anterior como el borde posterior del esternocleidomastoideo, y al mismo tiempo como otro punto de referencia el borde inferior del hueso yoides y el borde inferior del cricoides, para ir separando horizontalmente un nivel del otro. Esto es importante de que el nuclear en su informe los incorpore. Al mismo tiempo, sobre todo con el ojo en los drenajes del melanoma, los radioterapeutas incorporaron 3 niveles radioterapéuticos accesorios en cada lado del cuello, el 8, el 9 y el 10, y que también los ganglios y drenaje deben ser referidos hacia esa región. Finalmente, el informe médico nuclear debe describir la visualización de las vías linfáticas y el momento de aparición, una estación linfática
son primordiales para considerar el centinela. La visualización de los ductos es importantísima para considerar el centinela un ganglio linfático. También se ha consensuado que detallar número, intensidad de captación y localización anatómica quirúrgica de los ganglios en relación a la estación linfática y nivel quirúrgico en cada lado del cuello, describir la localización del ganglio centinela marcado en la piel, describir la localización del ganglio centinela en el SPECT en relación a los puntos de referencia anatómica y subir al PACS las imágenes clave. Eso es importante. Este es un ejemplo, un informe médico-nuclear a ser considerado por la linfogamografía, más o menos lo que ya esbocé, y a ser considerado en el SPECT también todos estos puntos. Importantísimo es incorporar la información anatómica, relacionar los ganglios centinelas con los vasos sanguíneos y los músculos y los niveles quirúrgicos, que esos son los que servirán de guía, de hoja de ruta para el cirujano. Después de este consenso médico-nuclear, nos fuimos a Londres en abril, 4 meses más tarde. En Londres se había realizado la reunión de consenso médico-nuclear en las oficinas de la Agencia de la Energía Atómica en Viena. En Londres, el sitio, la sede de la reunión de consenso fue el Colegio Real de Médicos. Y aquí ven las galerías con todas los picture galleries aquí presentes, y uno de ellos es la reina, y por lo tanto el consenso se hacía imperativo. Y eso fue lo que recogimos para en la primera noche, ya en un sitio de, ¿cómo se llama?, de esparcimiento, pudimos ir en el colegio de farmacólogos, encontrarnos, como se ve aquí con Sergi. Fue la época en que Harry y Meghan iban a casarse, en la víspera del casamiento, y aquí nos pueden ver cómo estamos y cómo Harry inclusive brinda con la cámara. El consenso mismo, la reunión de consenso se trabajó en 6 sesiones con tópicos específicos: elegibilidad y selección de pacientes, cirugía, protocolo de cirugía, ganglio centinela positivo, qué hacer con él, resultados y manejo clínico, anatomía patológica y la medicina nuclear, en que se recogió lo acordado en el consenso de Viena. Las premisas votadas en la asamblea pasaron desde el sitio de la incisión de la biopsia, debe facilitar el encontrar el ganglio centinela y no ser determinado por la posible disección linfática cervical. Lo otro que se consensuó es que la regla del 10 que muchos cirujanos aplican, a veces ciegamente, solamente guiado por la sonda acústicamente, esta regla de 10 es válida para extraer los ganglios solo en el área del ganglio centinela indicado por la imagen preoperatorio y por el médico nuclear. Eso es importante, porque valoriza y revaloriza el papel clave que tiene el médico nuclear y la investigación de medicina nuclear. En caso de los tumores del piso de la boca, si no se detecta empleando todo tipo de técnicas el ganglio centinela en el nivel 1, hay que ir entonces a explorarlo quirúrgicamente. Los trazadores ópticos complementarios a radiotrazadores, especialmente en tumores del piso de la boca, también fueron consensuados y también se recomendaron. El método recomendado para calcular la tasa de falsos negativos es importante y hay que relatarlos a los falsos negativos y tanto a los verdaderos positivos y los falsos negativos con un mínimo de 2 años de seguimiento. Y la presencia de células tumorales aisladas debe considerarse como un ganglio centinela positivo. En esto se difiere en cierta medida con lo que es el manejo, por ejemplo, de la axila, donde las células tumorales aisladas ya no son consideradas para ir a una disección completa axilar. ¿Qué es lo que consiguió en esta reunión de consenso la medicina nuclear? Esto ha sido publicado tanto en el European Journal of Nuclear Medicine, que lo pueden ver en el artículo de Jean-Marie, en que participamos con Sergi, y en lo que publicaron los cirujanos de cabeza y cuello recientemente en el Head and Neck. Lo que se consiguió con respecto a la medicina nuclear e incorporarlo como mandatorio es que la imagen preoperatoria debe ser secuencial. Es la única manera de poder ir a distinguir los ganglios centinela de los ganglios secundarios.
El SPECT-CT es reconocido como mandatorio también por entregar no solamente la información anatómica, sino que por esclarecer la imagen. Y en ese aspecto podemos ver aquí, en ese mismo paciente que ya les mostraba la imagen de volumen, de cómo todo lo que está aquí en círculo es considerado como ganglio centinela con su representación en el componente CT del SPECT-CT, pero que sin embargo en esta área de acumulación del radiofármaco es una área en el cual no se puede identificar ganglio y coincide con una área, con un artefacto por contaminación interna en la boca. Es importantísimo de que los protocolos el paciente pueda enjuagar su boca y de esa forma también evitar estos artefactos en los cuales el coloide se puede adherir en la zona de la orofaringe, dando una imagen un poco difícil de interpretar. ¿Por qué es importante, digamos, relatar el SPECT-CT al CT? Lo ilustra este caso, es una película clásica casi que tengo, en el sentido de que en el CT, componente CT del SPECT-CT, pudimos identificar 2 ganglios correspondientes al sitio de mayor captación. Aquí se saca el primer ganglio, pero queda, la centinela lo muestra en pantalla, un segundo ganglio muy activo, ese es extirpado, es muy activo, y aquí podemos ver que en el control con la cámara portátil el residuo ya no se puede observar. Es decir, de que hay que tratar de relacionar la información del SPECT-CT con la del CT. Y como ya decíamos, incorporar los puntos de referencia anatómicos, sobre todo el músculo esternocleidomastoideo, los vasos sanguíneos cervicales, el cartílago cricoides y el hueso deltoides, y los niveles quirúrgicos al informe respectivo. En cuanto al piso de la boca, el nivel 1 del cuello, todo lo innovativo en medicina nuclear es válido para la detección intraoperatoria del ganglio centinela, ya sea el trazador híbrido, ya sea la navegación tridimensional o ya sea nuevos radiofármacos como el tilmanocept. Todas estas nuevas tecnologías las consensuamos posteriormente en Oviedo con los colegas de la Sociedad Española de Medicina Nuclear en 2 encuentros, en el Encuentro Nacional en Oviedo y en el encuentro específico del Grupo de Cirugía Radioguiada en Barcelona el 2019, justo en la fase, en el año antes de Corona, cuando se podía tener ese tipo de encuentro. Uno de los desarrollos para poder lograr identificar ganglio centinela alrededor del sitio de la inyección es el trazador híbrido, que es similar al radiofármaco original. Se logra incorporando ICG al nanocoloide y haciendo un verdadero movimiento de batido con las manos del frasco del radiofármaco para lograr, como se ve aquí, de una forma simple, la incorporación del ICG al tecnecio nanocoloide. Esto lo veremos con mayor detalle el lunes en una específica, en la segunda parte de este curso. La correlación, este nanocoloides lo medimos en términos de reproducibilidad con el radiofármaco original, el nanocoloide, y pudimos observar que la distribución era semejante en base a 25 pacientes con esta patología, desde un melanoma cervical hasta pacientes con carcinoma de pene. En 66 ganglios centinelas, en 51 estaciones, la correlación fue total. Y aquí podemos ver de cómo primero se comienza con la imagen de la gamma cámara y posteriormente con esta cámara de fluorescencia es posible entrar a mostrar el efecto de la revolución tecnológica. Lo hemos visto en 277 melanomas de cabeza y cuello, recientemente en una publicación que hizo la investigadora Berger en el Instituto del Cáncer de Holanda de Ámsterdam, y se pudo ver de que partiendo de 1993 al 2005, con 30 casos de melanoma de cabeza y cuello, entre el 2006 y el 2007 con 15 casos, y con la incorporación del SPECT-CT a los clásicos, a los clásicos del azul y el uso de la linfogamografía y de la sonda gamma. Este es el famoso
triple approach de Morton en los hechos. Se incorporó el SPECT-CT entre el 2006 y el 2007, sobre todo en la cabeza y cuello, zona de anatomía compleja. La gama cámara móvil, el 2008 al 2009, 40 pacientes. Y el método híbrido ya a partir del 2010 y en los últimos 6 años con 192 pacientes. ¿Qué es lo que se demostró en términos generales? De que hay un mayor, con la tecnología se fue observando un mayor número de ganglios centinelas extirpados. Se llegó a una disminución del tiempo operatorio por ganglio centinela por mucho de que haya más tecnología agregada, esto es importante, pero que el número de falsos negativos se mantuvo constante desde 1993 a la fecha en el 2016, alrededor del 11%, que es más o menos lo que se encuentra en los centros de mayor experiencia con los melanomas de cabeza y cuello. Con posterioridad al 2016 se incorporó una nueva cámara de fluorescencia que permite trabajar con mayor resolución y permite también trabajar con condiciones de luz ambiental, permite también no solamente con blanco y negro, sino que también con imágenes en color, y en función de eso se ha podido ir agregando el componente de la fluorescencia y que ha terminado reemplazando al azul en lo que se refiere a cabeza y cuello. Aquí se puede observar cómo se puede ir haciendo el switch en tiempo real de los ganglios que aquí aparecen verdes, y se puede ir observando cómo pueden ser sacados en tiempo real y comparándosele con el sitio de la operación misma. Es decir, es el avance que se espera que en 2 o 3 años más pueda ser también evaluado. La navegación basada en el SPECT-CT, el Freehand SPECT, también es importante, con un sitio, con un target de referencia aquí que permite, digamos, entrar a hacer el tracking de la información del SPECT-CT con la información que se da, que pueda ser recogida por el de Eclipse, el Freehand SPECT, y podemos ir viendo de que en base al preoperatorio, al SPECT-CT preoperatorio, se puede ir navegar hasta el sitio de la inyección y nos va entregando, como se ve aquí, la información de profundidad en estos ganglios centinelas que están ubicados en la región submandibular. Otra nueva tecnología se refiere también a la nueva generación de trazadores radioactivos. El Tilmano SEPT es lo que se ha incorporado y ha sido aprobado tanto en América por la FDA como por la EMA en 2014, y que se ha extendido en su uso a todos estos países que se encuentran señalizados acá. Que es lo que se supone que agrega el Tilmano SEPT. Tiene una partícula pequeña, lo que lo lleva a una rápida migración desde el sitio de la inyección y a una acumulación en los ganglios linfáticos que drenan del tumor primario, pero que debido a la alta afinidad que es esquematizada en esta película aquí, en esta información del componente de manosa, para el receptor de proteína ubicado en la superficie de los macrófagos, es posible entonces, a pesar de tener una partícula pequeña, de lograr una alta captación en el primer paso por el ganglio centinela. Este Tilmano SEPT ha sido utilizado en numerosos estudios para el cáncer de la cavidad bucal. Nombro uno de ellos aquí. En 101 pacientes se llegó a altos niveles de identificación, a bajos niveles de falsos negativos y a alto valor predictivo negativo y a una alta precisión. Ahora el cáncer de la cavidad es necesario, sí, y es lo que nos planteábamos, el Tilmano SEPT como un nuevo, tiene que medirse con el estándar, y el estándar ha sido el nanocoloide, que es el que se utiliza en Europa en todo caso como estándar, el nanocoloide, y el primer estudio aparecido recientemente ha comparado en 20 pacientes el Tilmano SEPT con el nanocoloide, aunque se pudo observar una migración más rápida desde el sitio de la inyección del Tilmano SEPT, la captación en el ganglio centinela fue más baja que la del nanocoloide, pero esto se debió probablemente al uso de una dosis baja. En todo caso, este mismo grupo, el grupo de Utrecht, ha incorporado, ha desarrollado un trazador PET, el galio, incorporándole galio al Tilmano SEPT para mejorar la imagen con mayor resolución y reemplazarlo por tecnesio en el quirófano. Este es una posibilidad concreta que deberá ser evaluada en el futuro.
La rápida migración, la alta captación, la hemos visto nosotros en pacientes con melanoma. Aquí un paciente con melanoma en el cuello, melanoma, perdón, en el hombro, y migración hacia la axila y hacia la zona del cuello. Este es otro paciente con un melanoma en la nariz, que se puede observar de que hay una migración bastante específica solamente hacia los sitios de los ganglios centinela. El tilmanocept tiene el potencial para hacer cambiar el paradigma actual basado en los trazadores convencionales. El paradigma actual hace de que sean vistos en la imagen planar y en la imagen de SPECT una alta cantidad de ganglios, pero el paradigma es que no todos estos ganglios radioactivos son ganglios centinelas, porque hay traspaso del primer escalón al segundo escalón. En el caso de que haya una mayor selectiva captación, los ganglios radioactivos pasarían a ser en su totalidad ganglios centinela. Y ese paradigma futuro, basado en una próxima generación de trazadores como este, es el que tendrá que ser demostrado en la práctica. Concluyo de que en el proceso de consenso, en el procedimiento de ganglios centinela, en los tumores de cabeza y cuello, está permitiendo homogenizar tanto la práctica intraoperatoria como los protocolos de imagen preoperatoria, creando un lugar concreto para la contribución de la medicina nuclear intervencionista. Recientes avances como trazadores y equipos híbridos, así como la introducción de trazadores más específicos y de modos de navegación basados en la SPECT-TAC, están en tren de transformar los paradigmas vigentes. Y como ya ven, el consenso llevó a un buen nivel de amistad entre Ari y Megan, y con Sergi en primera línea y conmigo aquí en segunda línea durante su boda, y podemos ver de que esto inclusive se ha extendido hasta el día de hoy. En todo caso, la presencia del Sergi es evidente, como se ve aquí en la entrevista de Harry y Meghan con Oprah, y ver aquí en el iPad la imagen de Sergi aprobando y aconsejando a los príncipes. Termino la presentación con la imagen de Sergi en esta entrevista y le hago el pase a Sergi para que presente la nueva ponencia. Sergi. Vale, gracias Renato. Se me llaman de Londres, un momento. Tienes que salir de compartir. Tengo que salir, ¿eh? Sí, y Ya. ahora voy. Le digo que no a Megan y me pongo, ¿eh? Ya. Vale. Tengo que salir, momento. Aquí, termino aquí. Ya salí ya, ahora te toca a ti, ¿no? Sí. Comparto pantalla. A ver. Ahí estás, muy bien. Sí, a ver si... Bueno, impresionante, como siempre. Yo sigo con lo mío. Voy a seguir con el rol y las semillitas en otros ámbitos, ¿vale? Y después de la excepcional presentación de Renato, ¿qué les voy a contar yo que pueda convencerles de otras cosas? Pero bueno, el tema es que lo que hemos iniciado anteriormente con la mama, esto se ha ido extendiendo porque las posibilidades de hacer cirugía radioguiada, evidentemente, yo diría que son casi infinitas en función de las necesidades que nos plantean los clínicos. Ello es así que ya Renato pues ya lo preconizaba en un artículo reciente sobre los potenciales avances de la cirugía radioguiada en oncología, y en nuestro grupo en el Hospital Clínic pues ya hacemos o determinamos utilizar la cirugía radioguiada en diversas aplicaciones, no solo melanoma y mama, pero como pueden ver a su derecha, pues en diversos tipos de situaciones clínicas, evidentemente cogiendo los radiotrazadores más convenientes para cada caso. Perdón, me he ido para atrás. Uno de los planteamientos que se nos requirió en el hospital fue la utilización de la cirugía radioguiada
en las neoplasias, en los nódulos pulmonares, en los nódulos pulmonares. Básicamente porque se utilizaba el arpón, al igual que en la mama, pero muchas veces tenían ciertos problemas los radiólogos para marcarlo correctamente. Y además, como ustedes saben, la utilización del PET-TAC dentro de las guías clínicas para la estadificación correcta de las neoplasias de pulmón ha hecho que esto aumente de forma significativa. Tanto es así que ya dentro de los esquemas, al menos la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, de la determinación de los nódulos pulmonares solitarios, pues ya se contempla su resección por cualquier método que pueda localizar ese pulmón y esa lesión y decirle al cirujano torácico dónde tiene que extirpar o al menos hacer la cuña que ellos utilizan habitualmente, puesto que los enfoques no quirúrgicos tradicionales pues muchas veces no son exitosos dados los tamaños cada vez menores de lesiones que nos encontramos en los estudios básicamente con TAC. Por ello es necesaria su caracterización y localización de forma adecuada para guiar un poco al cirujano en este tipo de lesiones. Ello, al igual que en el rol en mama, pues ha tenido un paso con los años de buscar el santo grial para localizar esto y se han descrito numerosas técnicas que voy a pasar rápidamente. La más clásica es la del arpón, que se sigue utilizando, por supuesto, pero que tiene una tasa de complicaciones no despreciable, especialmente por neumotórax, aunque autolimitados, por supuesto, pero no está exento de neumotórax, de sangrado. El arpón puede moverse y además, como pasaba con la mama, la colocación de ese arpón obliga a entrar la incisión por esa localización. Una alternativa que se buscó, y es muy clásica, como ha dicho Renato, pues es la utilización del ya conocido azul de metileno, pero eso tenía como complicaciones que una poca estabilidad temporal con una mayor difusión, contaminación de la cavidad torácica y, como ustedes saben, el azul patente, el azul de metileno, tiene una serie de un porcentaje bajo, pero que produce alergias e incluso reacciones anafilácticas. Dentro de esos, diferentes dispositivos o productos como el cianoacrilato para marcar los nódulos pulmonares, pero esto requería la presencia de escopia continua durante el acto quirúrgico. Eso implica un aumento de radiación por muy colimada que esté e incluso también reacciones alérgicas locales. Evidentemente, como pueden ver aquí, se intentó cualquier tipo de dispositivo o sustancia para marcar adecuadamente estos nódulos, todos ellos con alguna ventaja, por supuesto, algún inconveniente, como podemos observar por la fluoroscopia, incluso con microcoils que se dejaban anclados a la pared torácica y dentro de la lesión, pero estos, al igual que todo lo que se ha insertado en una cavidad aérea, pues puede producir un neumotórax, por supuesto. Y incluso se ha hecho pues en aras de buscar un método menos agresivo, por supuesto se ha pensado en la ecografía. Eso evidentemente puede realizarse, pero requiere un expertise importante y no siempre se dispone de un ecógrafo a pie de quirófano. En nuestro hospital normalmente ahora lo utilizan los anestesiólogos para hacer bloqueos, y eso se ha extendido, pero en depende de qué centros pues no hay esa disponibilidad. Entonces, los grupos italianos, puesto que ellos habían acuñado el rol, pero el grupo básicamente centrado en Pisa desarrolló la experiencia de utilizar esta técnica en el cáncer de pulmón, utilizando también los macroagregados de albúmina, añadiendo un pequeño volumen de contraste radiológico para localizar luego con el TAC o con el control radiográfico
que realmente se había inyectado el trazador en el sitio que correspondía, y habitualmente se puede hacer esto el mismo día o el día previo, como cualquier técnica de rol que ya conocemos. Este es, al igual que Renato, es un vídeo antiguo de esto clásico mío, pero que me lo prestó nuestro colega Giuliano Mariani de Pisa. Es de los primeros pacientes que ellos tenían para esta técnica, y así verán cómo ha ido poco a poco evolucionando. Como nos ha explicado Renato, en el devenir del tiempo, evidentemente hemos ido incorporando cosas. Aquí, aunque parezca mentira, pues se hace una pequeña anestesia local, se inserta el arpón, evidentemente se hace el control con el TAC, ¿vale? Eso, normalmente el procedimiento puede durar unos 20-25 minutos en función de la precisión con que pongamos el trazador, y ya en quirófano, pues por el método toracoscópico, en este caso de la época, con 2 incisiones y luego una tercera para introducir la sonda. Actualmente hacemos con un puerto único muchas veces. Pues pueden ver cómo se hace el campo quirúrgico y se introduce la sonda, que evidentemente tiene el pitido es muy concentrado, puesto que la zona donde se ha inyectado pues está bastante circunscrita al ser un trazador, un macroagregado de tamaño grande. No obstante, este enfoque, que se sigue vigente, por supuesto, tiene algunas complicaciones, básicamente porque puede producir pequeños sangrados. No es despreciable el número de neumotórax que podemos observar tras la punción. En este caso ellos recogieron un 16% y, bueno, es una punción en el tórax, por lo tanto no está exenta de cierta sensibilidad dolorosa. Como pueden ver aquí, pues la resección típica que se hace en los nódulos pulmonares, en el wedge cut que esto, cuando tú vienes del mundo del ganglio centinela, piensas, pero qué brutos que son, ¿no? Porque sacan un cacho de pulmón así fácilmente, pero realmente es lo que ellos tienen que asegurar, los márgenes de resección, para alejarlos del contacto con el nódulo pulmonar para evitar posteriores problemas. Una vez resecado, por supuesto, se comprobaba la actividad de la pieza quirúrgica y que no quedase nada en el lecho pulmonar. Aquí, esto es muy típico de los torácicos. Que ellos palpan el tumor siempre, incluso cuando están dentro de la cavidad torácica. Bien, este procedimiento ya se ve, ya hicieron un metaanálisis de diferentes trabajos y vieron que en comparación con el trazador, con el localizador típico, que era el arpón, pues ofrecía menos complicaciones y una mayor localización de las lesiones. Tanto es así que recientemente se publicó la experiencia de 20 años, retrospectivamente, de este grupo de Pisa en más de 200 pacientes, y vimos que las complicaciones realmente pues, han ido aprendiendo y los neumotórax se reducen a un 3%. El procedimiento se puede hacer de media en el mismo día o el día anterior, como os he dicho, pero normalmente ellos lo hacen el mismo día, y que el tiempo medio de intervención son 40 minutos, con una buena recuperación del paciente, que a los 3 días ya puede salir del hospital con garantías. Además, no solo este tipo de lesiones pueden ser subsidiarias de resección cualquier tipo de histología, como pueden ver en la tabla de la derecha, que anide en el pulmón. Por tanto, ellos recomiendan el rol de pulmón en tumores de menos de 2
centímetros, con unas profundidades más o menos cercanas a la pleura y que la localización del nódulo puede condicionar la utilización de la videotoracoscopia. Incluso pueden sacar múltiples nódulos. Esto lo hemos visto en alguna ocasión, como luego verán. No obstante, esta técnica no está exenta de ciertas complicaciones. La primera de ellas es que no te funcione la sonda, cosa que puede pasar a veces. Problemas del marcaje del radiofármaco, de la administración. Y especialmente los problemas vienen por la inyección, porque muchas veces si están muy cercanos a la pleura puede contaminarse, incluso puede migrar a pesar de que sean macroagregados. Y puedes inyectar incluso en áreas vasculares, con lo cual eso te va a producir una migración seguro a sitios no deseados. Y durante el acto intraoperatorio, por supuesto, si ha habido una dispersión de la actividad, pues vas a hacer una resección mayor, a menos de que el cirujano sea capaz de palpar en la superficie pulmonar dónde está ese nódulo. Una de las aproximaciones que se ocurrió en nuestro centro fue aprovechar la experiencia que teníamos en cáncer de mama y que habíamos publicado hace unos años con la utilización de la gamma-cámara portátil para ver si podíamos, por una parte, asegurar la resección completa de las lesiones y otra, también predecir el estado de los márgenes quirúrgicos para poder, si fuera posible, evitar tener que esperar el dictamen de la anatomía patológica. Evidentemente, esto ha pasado unos cuantos años, disponemos de una gamma-cámara portátil con una imagen óptica adecuada y eso hace que el protocolo pues, se haya adaptado a los tiempos que corren, ¿no? Entonces, utilizamos la inyección mediante una punción guiada por TAC, se hace una imagen de control ya mismo en radiología, pero también en medicina nuclear mediante SPECTAC, y luego se procede a la cirugía utilizando la sonda detectora y la gamma-cámara portátil. Así, nuestro protocolo de marcaje para estas lesiones es, básicamente ya han visto, podemos hacerlo en función también de las necesidades y la programación de cada dispositivo, como puede ser radiología o medicina nuclear, pues el mismo día, lo cual hace que la cirugía se retrase a mediodía, o al día previo, en lo cual podemos empezar haciendo esa cirugía. Se inyecta los macrófagas de albúmina con un pequeño volumen y la actividad adecuada en función del día que se administra el trazador, una mínima cantidad de contraste yodado para hacer el control con el TAC y ver que todo está correcto, y se utiliza básicamente una aguja espinal de 22G, como pueden ver en este vídeo, en el cual vemos la mano del radiólogo atravesando el trayecto hasta llegar al nódulo. Bien, la valoración mediante el TAC, pues también evidentemente hemos observado complicaciones, básicamente pequeños neumotórax y hemorragias que son fácilmente solucionables, primero porque ya han visto que la mayoría se operan el mismo día, con lo cual lo vamos a solucionar en quirófano, y la cantidad de neumotórax que hemos obtenido son realmente escasas. Hay, no obstante, algunos pequeños problemas cuando inyectas el trazador y este puede incluso migrar a ganglios mediastínicos. Como hemos visto, y aquí ven el enfoque del hospital con un puerto único para la cámara y la entrada de la sonda, y luego un puerto accesorio para la movilización con las pinzas laparoscópicas. La gamma-cámara portátil, como ya hemos dicho, se fusiona con una cámara de visión óptica y eso permite valorar los márgenes. Con esta imagen que teníamos sin la visión óptica, podemos hacer
la visualización tanto en antero-posterior como en la vista lateral para tener una correcta visualización de los márgenes de resección. Básicamente estos son los resultados de nuestra experiencia, y esto lo presentó mi compañera la doctora Paredes en la RSNA prepandémica del 2019. Pero aquí ven que es una técnica exactamente igual que la que han visto de hace 20 años en PISA, pero la concreción con que se observa la captación, o sea, es un punto muy definido. Y la verdad, en la mayoría de los casos, el tiempo medio empleado para resecar esa lesión son entre una media de 19 minutos. Como pueden ver en la tabla, hay algunas que nos costaron un poquito más, incluso 2 horas. ¿Vale? Eso no quiere decir que la técnica no funcione, sino que son casos que a veces han tenido cirugías previas o son patologías muy complejas o pacientes realmente en muy mal estado y que tienen una cantidad de adherencias que hace que se prolongue la cirugía en exceso. Pero luego la localización es relativamente sencilla. Como ven, las complicaciones que tuvimos, la hemorragia leve, en un porcentaje no despreciable de casos, pero se autolimitó sin ningún problema, y los neumotórax también de carácter leve. En la evaluación de los márgenes, pues en nuestra experiencia fue que hasta en un 27% pues podíamos predecir que había un leve contacto con los márgenes, pero realmente después de analizar los datos, al menos en nuestra casuística primera, el valor predictivo negativo de estos márgenes era un 100%, con lo cual, bueno, estábamos bastante contentos. Eso no quita que hay que hacer la comprobación de anatomía patológica siempre, por supuesto. Y aquí tenemos algún ejemplo de estos nódulos en el lóbulo inferior derecho de 7 milímetros. Se ve la localización en la imagen volumétrica de SPECTAC y luego una correcta localización y resección con unos márgenes adecuados. Y esto correspondía a una lesión que era una metástasis de un cáncer colorectal. Por otra parte, esta lesión en la cual podemos, al menos nosotros predijimos que había un contacto con los márgenes inferior, como pueden ver en la imagen de fusión con la gamma cámara portátil, pero en la anatomía patológica dijo que estaba bien, por lo tanto a veces fallamos. Esta técnica actualmente la estamos utilizando en el hospital, son casos seleccionados, pero bueno, ya más o menos llevamos una casuística de casi 50 casos y los cirujanos torácicos aún siguen confiando en nosotros, con lo cual nos llaman, puesto que en el 97% de los casos son de forma exitosa, con mínimas complicaciones, incluso con nódulos infracentimétricos, y facilita la programación quirúrgica porque tienes esta flexibilidad en 1 o 2 días y eso hace que hablando nos entendamos y podamos programar en función de las necesidades del cirujano. Y evidentemente resecan menos tejido del habitual cuando utilizan el arpón. No obstante, este enfoque lo que hace es, como hemos comentado con Renato, concatenando todas las posibles exploraciones que utilizamos en medicina nuclear y la principal, que es el PET-TAC, eso hace que localicemos numerosas lesiones que pueden ser subsidiarias de ser resecadas. Y por tanto podemos aplicar el ROLL en ellas siempre que sea posible. Y esto, en una reciente revisión que hice en los últimos 4 o 5 años, busqué las opciones de ROLL en diferentes posibilidades. Y ya pueden ver que se puede aplicar en la terapia, después de la terapia sistémica neoadyuvante en cáncer de mama, en lesiones de mama ya lo sabíamos, en recurrencias de cáncer de tiroides, en endometriosis de paredes abdominales, incluso en el ámbito musculoesquelético,
etcétera, etcétera. O sea que tenemos un abanico de posibilidades donde poder ofrecer esta técnica en función de lo que nos planteen los clínicos. Y esto ya nos lo decían nuestros compañeros holandeses, que incluso utilizando trazadores híbridos, como nos ha explicado Renato, pues ofrecen esta posibilidad en diversas lesiones. Asimismo, dentro del mundo musculoesquelético, incluso resecar lesiones muy concretas como puede ser una costilla. En la actualidad también hay un grupo y está un creciente interés de utilizar, después de un estudio con MIBI o incluso con PET-colina para el hiperparatiroidismo, si eso es subsidiario de ser visualizado con ecografía, podemos inyectar 1 o 2 gotitas de macroaglomerados de albúmina y resecar ese posible adenoma o adenoma franco mucho más fácilmente que con la cirugía habitual guiada por MIBI, que en ocasiones nos puede dar algún problema, especialmente con el fondo tiroideo que todos ustedes conocen. Este es un caso de nuestro hospital en el cual una adenopatía metastásica de un melanoma evidenciada en el PET-TAC, que pueden ver a su izquierda. Utilizamos también la gamacámara portátil, incluso el Freehand SPECT, como pueden ver a la derecha, y aquí ven cómo se utiliza la eco para inyectar dentro el radiotrazador, y eso fue resecado sin ningún problema, salvo por la localización que ya ven que es en la zona infraclavicular, pero muy alta, y eso condiciona un poco el acceso quirúrgico, pero no hubo ningún problema en localizar esta metástasis. Lo mismo para adenopatías metastásicas únicas o lo que muchas veces hemos discutido con Renato, que las grandes posibilidades del rol y las semillas son las oligometástasis. Gracias a que con el estudio de PET-TAC podemos seleccionar el número de lesiones y en función del impacto clínico que eso pueda tener, pues podemos ofrecer una resección selectiva de estas lesiones. Otras posibilidades, incluso en una recidiva de cáncer renal dentro de la pared abdominal, como pueden observar aquí. La imagen no es que esté distorsionada, es que la grabé y como era en 3D, pues queda un poco así espacio. Pero aquí se comprueba que la exéresis fue exitosa porque fue al campo quirúrgico. Aquí tiene a mi compañera, la doctora Paredes, con la sonda, viendo que había resecado correctamente la lesión. Asimismo, otro caso de masa pararenal derecha. Y esto además es una técnica que puede ofrecerse en cualquier centro que tenga medicina nuclear, por supuesto, o se puede exportar a otros centros. Y este es un vídeo que procede del Parc Taulí, que es un hospital que está a unos 30 kilómetros de Barcelona y cuenta con un servicio excelente de medicina nuclear liderado por el doctor Bernat. Y aquí tienen esta lesión que fue marcada y luego sin ningún tipo de problemas, tras la disección laparoscópica de la zona abdominal, pues se fue abordando la lesión que estaba totalmente pegada al músculo psoas. Aquí tenemos al doctor Martín, compañero de correrías aquí en Barcelona en medicina nuclear, pero aquí ven la masa. Aquí no me dieron el audio, pero bueno, se ve que el tumor está fijado al músculo psoas, pero poco a poco y luego comprobándolo con las ondas se localizó sin ningún problema y se fue resecando con márgenes adecuados, puesto que la señal activa, como ya conocen, pues permitía diferenciar el tejido sano del tejido problema. Y aquí tenemos el resultado. Un paso adelante lo constituye la posibilidad de hacer lo mismo, pero con semillas
de yodo 125. Tiene sus grandes ventajas, como ya hemos visto en la presentación anterior, tiene algunos inconvenientes. Y aquí tenemos la aplicación de semillas en los nódulos pulmonares. Este es un vídeo que pertenece y es cortesía del doctor Gorospe, que es el radiólogo que está inyectando ahora mismo, y la doctora Eugenia Rioja, cuando estuve en Madrid con ellos. Y tienen una gran experiencia en colocar las semillas en lesiones pulmonares. Tienen la experiencia y también han descrito todos los inconvenientes que te puedes encontrar, lógicamente. Esta es la manera de, cuando no tienes una aguja precargada, pues cargarla tú, coges la semilla, pones un poco de cera de hueso en la punta de la aguja para que no caiga y con el fiador preparada para inyectar. Una vez colocado, esto es un detalle técnico que deben conocer para evitar inyectar aire dentro del pulmón y favorecer también posibles neumotoras, purgan la aguja con un poco de suero fisiológico. Es una técnica que es un poquito más complicada, como se pueden imaginar, que con la mama o incluso con el roll, que es más directo, porque cuando llegas ya solo tienes que inyectar, pero aquí tienes que controlar muy bien dónde está y a ser posible poner la semilla dentro de la lesión, cosa que no es normalmente fácil, y ya verán en los controles de TAC que muchas veces es posible. Además, aquí hay que atravesar la pleura y eso es el momento crítico. Aquí se desplaza ya el fiador para liberar la semilla y luego se debe controlar, evidentemente, la colocación de la misma. Un detalle técnico es que siempre hay que rotar un poco la aguja para que la semilla se desprenda totalmente, porque a veces queda pegada, dado que la cera de hueso pues puede tener esa propiedad, ¿no? Y aquí ven que la semilla queda bastante centrada, bueno, bastante en la lesión, pero en zona un poquito excéntrica. Esto es bastante habitual y también en función de la histología de los tejidos. No obstante, esta técnica pues ya ha sido descrita en diversas publicaciones y la consideran que es una opción muy válida para la localización de este tipo de lesiones. Esta es la cirugía, con la cual tenemos lo mismo, una zona puntual de captación y la resección es mucho más fácil. Incluso se han atrevido a poner una semilla en medio de dos lesiones para hacer la resección en bloque. Esto está descrito recientemente, en 2019, y últimamente han descrito una de las complicaciones, que es que cuando tú atraviesas la punción, puede ser que al tener la cera de hueso en la punta, la sensación que tiene el radiólogo o el médico nuclear es que atraviesa la pleura y no la atraviese totalmente. Y eso hace que cuando se libera la semilla, esta puede resbalar por la pleura y acabar en el espacio costofrénico, cosa que ha pasado alguna vez. No obstante, todas estas potenciales utilidades pues ya han sido descritas básicamente en mama, pero también en la actualidad podemos poner semillas en cualquier localización. Y este es un estudio de compañeros daneses en los cuales colocaban en los ganglios linfáticos de diferentes patologías y vieron que la experiencia era realmente buena con escasas complicaciones. Y les paso rápidamente las posibilidades que hemos ido encontrando en estos 2 últimos años, como un sarcoma radioinducido costal izquierdo, con fácil, y por ejemplo, esto es para ir pensando que son posibilidades. En una lesión ósea, en el extremo tibial, se inyecta
un poquito de anestesia y ven cómo entra la aguja. Evidentemente se van a preguntar, ¿cómo puedes inyectar una cosa metálica en hueso, ¿no? Bueno, el tema es que es difícil de que quede en medio de la lesión, pero aquí se me aceleró el audio, ¿sí? Estaban jugando a los pitufos, pero ven que la semilla queda justo en el margen y es fácilmente localizable. Una vez hecho la comprobación radiológica, pasamos a la cirugía. Es una cirugía diferente a la que estamos acostumbrados para el gangliocentinela, pero la base es la misma. Podemos controlarlo y esta es la pieza de resección. Y quizá lo más espectacular es lo que quedó, se comprueba que se ha quedado, pero fíjense cómo quedó el hueso que luego fue solucionado con un injerto óseo. Lo mismo, esto se puede extrapolar en recidivas de cáncer de ovario, cualquier tipo o estirpe en la pelvis, siempre que sea posible inyectar la semilla de forma adecuada, pues podemos encontrarlo, como pueden ver aquí. Pero este es el mensaje que debe quedar, que siempre se debe intentar dejar la semilla de forma intralesional para evitar, como decíamos antes, posibles pérdidas. Bien, y ya para finalizar, esta es nuestra casuística con lo mismo, adenopatías laterocervicales, y solo decir lo que estamos haciendo ahora con el PET y las adenopatías o las metástasis de melanoma, en las cuales podemos dejar la semilla, como ya hemos dicho, dentro de la lesión. Y ya con esto acabaré para no robarles el tiempo y no cansarles, pero hay numerosas posibilidades que todos dependen de la utilización y lo que les pidan los clínicos, pero que siempre piensen en esta posibilidad. Aquí, fruto del trabajo en equipo, ya vemos que ya tiemblo menos cuando pongo una semilla y normalmente no se me cae al suelo. Y aquí esto era un melanoma con una metástasis en el hueco popliteo. Muy bien. Y con esto, ya para no cansarles más, ven las opciones que hay para poner las semillas, incluso en implantes endometriósicos. Y esta es nuestra experiencia actual, es con una gran satisfacción de los cirujanos y una mayor flexibilidad de la planificación quirúrgica. Por tanto, para mensajes de conclusión, que la semilla es una herramienta poderosa que proporciona todas estas ventajas, pero la clave es que es una técnica multidisciplinar y que debe seguirse un protocolo estricto, como ya hemos visto con el cáncer de mama, para evitar pérdidas. Muchas gracias y les presento a mi compañera Nuria Sánchez, que es la reina de la semilla. Y dejamos esto y pasamos otra vez al profesor Valdés. Muchas gracias.